¿Qué tenía la marihuana que tanto le gustaba a Bob Marley? ¿La utilizaba por sus efectos relajantes o para estimular su creatividad y componer canciones? Aunque estos son los efectos más conocidos de la marihuana, también afecta a tu cuerpo de otras formas no tan riguis que debes conocer. En España, 1 de cada 4 jóvenes reconoce haber consumido marihuana en el último año, y en otros países como los Estados Unidos, la proporción alcanza 1 de cada 3 jóvenes. Para entender por qué es una droga tan popular, primero debemos conocer qué efecto tiene la marihuana en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro cerebro. El componente activo de la marihuana o cannabis es el THC, una molécula que estimula unos receptores llamados cannabinoides, que se encuentran sobre todo en el cerebro, pero también en el pulmón, el hígado y otras partes del cuerpo. La primera sensación es de buen rollo. Gracias a la marihuana se liberan dopamina y serotonina de nuestras neuronas, 2 sustancias que nos ayudan a despreocuparnos y estar tranquilos. Tus intestinos y tus arterias también se relajan, y por eso muchos de los que la consumen se marean e incluso tienen taquicardias. También es cierto que no existen receptores cannabinoides en el tallo cerebral, responsable de las funciones cardiovasculares y respiratorias, y en consecuencia, con la marihuana no hay riesgo de fallo cardiorrespiratorio, como con otras drogas. Más tarde, el THC ayuda a que las neuronas funcionen más rápido. Cada vez que una neurona transmite un impulso a la siguiente, debe descansar y esperar un tiempo para volver a transmitir el próximo impulso. Así, la cadena de neuronas funciona de manera organizada, pero con la marihuana, este tiempo de descanso se elimina y la electricidad de las neuronas empieza a fluir rápida y continua, como el agua de un río. Dicho así, parece que con la marihuana podrías pensar más rápido sobre miles de cosas, volverte más activo, pero eso no funciona exactamente así. Lo que ocurre es que cuando el THC invade tu cerebro, la ruta de neuronas que se dispara se volverá hiperactiva. Esto quiere decir que el pensamiento que tengas se convertirá en lo más importante en tu cabeza y estarás tan concentrado en algo que no podrás prestar atención a nada más. Pero como no eliges en qué pensar, podrás pasar minutos reflexionando sobre tu ex o sobre las cacas de tu perro. Todavía hay mucho que estudiar sobre la marihuana, pero ya conocemos algunos de sus efectos a largo plazo, que afectan a la memoria, al aprendizaje y al pensamiento. Incluso se ha visto que en adolescentes que fumaban tan poco como medio porro a la semana, el riesgo de depresión era 3 veces mayor. Y no solo eso, sino que el riesgo de padecer un brote psicótico o de empeorar una enfermedad mental que aún no se conocía también se triplicaba. Y aunque es cierto que la marihuana tiene algunos efectos terapéuticos para el dolor y para las náuseas en pacientes con cáncer, aún nos queda mucho por conocer y debemos ser prudentes, sopesando bien los riesgos y los beneficios. Por cierto, Bob Marley murió a causa de un cáncer de piel que ni se extirpó ni quiso tratarse. Tenía 36 años. La cocaína es una droga ilegal altamente adictiva que aumenta el estado de alerta, atención y energía de quien la consume. Por eso se dice que la cocaína es un estimulante. Puede que la hayas oído nombrar con otro de sus nombres, como coca, crack o nieve. Para ser exactos, la cocaína se extrae de las hojas de la planta de la coca. Al extraerla la tenemos en forma de polvos, que quien la consume tiende a esnifar. Pero cuando mezclamos bicarbonato con esos polvos de cocaína obtenemos un sólido, el crack, otra forma de cocaína que además de ser sólida, se derrite a mucha menor temperatura, permitiendo que se fume en lugar de esnifarse. De hecho, se llama crack por el sonido que hace al calentarse. Pero, ¿por qué alguien preferiría fumarlo en lugar de esnifarlo? Pues la respuesta está en la velocidad de absorción. Esnifarlo supone unos 8 minutos hasta alcanzar el cerebro, mientras que fumarlo hace que la sustancia llegue al cerebro en 8 segundos. Sin embargo, una vez en el cerebro, tanto el crack como la cocaína son la misma mierda. Al principio sus usuarios se sienten con más energía, nivel de alerta y conciencia sobre sus sentidos. Además, la cocaína hace que el cerebro genere grandes cantidades de dopamina, una sustancia asociada con el sentimiento de placer y euforia. Esta dopamina viaja entre las neuronas, las células del cerebro se liberan en el extremo final de una neurona y es captada por unos receptores de dopamina en el extremo inicial de la siguiente neurona. Al liberarse más dopamina de la cantidad de receptores que hay para recibirla, normalmente hay demasiada y entonces la dopamina es reabsorbida de nuevo en la primera neurona por un transportador de dopamina.
Sin embargo, la cocaína bloquea este proceso, se acopla al transportador y bloquea la reabsorción, permitiendo a la dopamina acumularse y continuamente estimular los receptores. Como resultado, estás nadando en dopamina y te sientes, bueno, jodidamente bien, por unos 10 minutos. A eso se le llama estar colocado. Pero poco después los niveles de dopamina en el cerebro bajan demasiado al no poder reabsorberla, generando un estado de ánimo extremadamente malo y una intensa depresión. Por lo que al sentirse tan mal, los consumidores enseguida buscan sentirse mejor y buscan consumir de nuevo. Por desgracia, los niveles de dopamina tardan muchísimo tiempo en estabilizarse, provocando así una dependencia física y psicológica, adicción al fin y al cabo, así como un aumento en la irritabilidad, cansancio crónico, alucinaciones y paranoia. Pero la adicción a la cocaína es mucho más que un mal viaje. Puede provocar infartos al corazón, ictus o infartos al cerebro de los que hablamos la semana pasada, dolor de cabeza, convulsiones, problemas sexuales, pérdida del olfato si la esnifan o para aquellos que se la inyectan, un aumento en el riesgo de contraer VIH, el virus responsable del SIDA o hepatitis. O directamente parar el corazón y provocar la muerte súbita. Y todo esto puede quedar como secuelas de una sola dosis en toda tu vida. Y es que una sola dosis de cocaína causa un enorme y profundo impacto, cambio en varias áreas del cerebro relacionadas, entre otras cosas, con las adicciones, cambios estructurales en el cerebro. Y aunque es cierto que esto no le pasa al 100% de los consumidores, descubrir si tú eres uno de ellos puede ser como abrir la caja de Pandora. Así que, visto objetivamente, la coca es caca, y una decisión muy poco inteligente. Gran parte de la población tiene una imagen muy definida de lo que representa una adicción. Todos parecen conocer sus causas y el impacto que tiene en la sociedad. Incluso nos han enseñado a castigar y excluir a todos los que sufren esta condición, supuestamente porque las sanciones harán que se arrepientan y dejen de lado sus vicios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi todo lo que conocemos del tema está mal? Hemos estado intentando erradicar el problema de la manera incorrecta. Asumimos que la adicción a las drogas es causada por los químicos que hay en ellas. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros llegara a consumir heroína por 20 días seguidos, al día 21 ya seríamos drogadictos porque crearíamos una dependencia física. Y para salir de ella se necesitaría un proceso largo de rehabilitación. Al menos esa es la idea que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando un paciente es sometido a una cirugía delicada y necesita ser hospitalizado por varias semanas? El doctor le estará suministrando diamorfina, lo cual es lo mismo que heroína, pero más fuerte por su pureza. Entonces, ¿quiere decir que cuando lo den de alta se convertirá en un adicto? La respuesta es no. Esto simplemente no ocurre. La percepción que tenemos de la adicción proviene de una serie de experimentos que se realizaron a principios del siglo XX. El concepto era muy simple. Atrapas una rata y la pones en una jaula con 2 contenedores, ambos con agua, pero uno tiene heroína o cocaína. ¿Y qué pasó? Casi el 100% de las veces que se realizó el experimento, la rata prefería el agua contaminada, se volvía adicta y regresaba por más hasta matarse de sobredosis. No fue hasta en los años 70 cuando un profesor de psicología, Bruce Alexander, se dio cuenta que había un problema con este experimento. La rata se encontraba aislada sin nada que hacer más que consumir la droga, así que intentó algo diferente. Construyó un lugar llamado Parque Rata. Básicamente era un paraíso para ellas, tenían bastante espacio con comida, juguetes y más ratas con las que podían tener sexo. También colocaron los mismos contenedores, uno con agua normal y otro con el agua adulterada. Los resultados fueron sorprendentes, rara vez tomaban el agua con la droga, y las pocas que sí lo hacían jamás lo hicieron de forma compulsiva. Esto quiere decir que las instancias de sobredosis pasaron de ser de casi el 100% a 0%. Uno podría pensar que esto no aplica en personas, que solo funciona con animales, pero no es así. De hecho, hay varios ejemplos que se basan en los mismos principios, entre ellos la guerra de Vietnam. El 20% de todas las tropas estadounidenses estaba consumiendo mucha heroína, y los ciudadanos se encontraban muy preocupados porque una vez que regresaran, las calles se llenarían de drogadictos. Sin embargo, hubo un estudio que siguió su progreso, y cuando la guerra terminó, se dieron cuenta que el 95% de los soldados dejó de usar heroína, simplemente pararon de hacerlo. Ni siquiera tuvieron que ir a rehabilitación. Ahora, si analizamos la teoría original en donde se plantea que los químicos que contienen las drogas son los que causan la adicción, simplemente no tiene sentido. El resultado obvio era que los soldados siguieran enganchados con la droga al regresar a su país.
Por otro lado, si se compara con la teoría del profesor Alexander, encaja perfectamente. Si te ponen en una selva de un país extranjero en donde no quieres estar porque te pueden matar en cualquier momento, consumir heroína no suena tan mal. Pero el regresar a casa con tu familia y amigos es el equivalente de ser sacado de la jaula para ser llevado a una versión humana del parque rata. Un ejemplo más reciente es Portugal. El país tenía uno de los peores problemas de drogas en Europa. El 1% de la población era adicta a la heroína. Probaron una guerra contra las drogas y el problema solo empeoró. Entonces decidieron hacer algo radicalmente diferente. En el año 2000 despenalizaron las drogas y utilizaron todo el dinero que antes gastaban en arrestar y encarcelar a los drogadictos para así reconectarlos nuevamente con la sociedad. Les consiguieron un alojamiento seguro y un trabajo para que tengan un objetivo en la vida y una razón por la cual levantarse cada mañana. Claramente fue una idea brillante porque la adicción y el uso de drogas inyectadas disminuyó un 50%. Esto nos dice que necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre las adicciones. Su verdadera causa no es la droga en sí, sino el sentimiento de aislamiento y desconexión que tiene la persona. Si eres alguien que no tiene amigos, nunca sale de su casa y no tiene metas ni aspiraciones en la vida, lamento decirte que es casi imposible que superes tu vicio. Además es más complicado que nunca porque la forma actual en la que vivimos nos hace más vulnerables a la adicción que otras sociedades previas. Un escritor inglés lo llamó la era de la soledad. Es más fácil quedarse solo que en cualquier otra sociedad humana. La forma de conexión que ofrece el Internet es una burla, una parodia de las relaciones humanas. Los anuncios y la cultura nos entrenan para pensar que deberíamos perseguir la felicidad comprando, consumiendo y satisfaciendo nuestros deseos individuales en lugar de los de la comunidad. Los humanos tenemos una necesidad natural de conectarnos. Buscamos conexiones con los demás o alguna actividad de nuestro agrado, pero si no podemos lograrlo, ya sea porque estamos aislados o la vida ha sido dura con nosotros, buscamos una forma de conexión que nos proporcione el mismo alivio. Algunos ejemplos son la pornografía, los videojuegos, el cigarro, el alcohol, las apuestas o alguna droga. La guerra contra las drogas con la que hemos estado luchando por ya casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a la gente a recuperarse y reconstruir su vida, los hemos ido rechazando de la sociedad. La clave para salir de conexiones que no son saludables es formar conexiones que sí lo son. El opuesto de adicción no es sobriedad. El opuesto de adicción es conexión. Instrucciones de uso. Prepare la muestra de orina y luego retire el panel de prueba de la bolsa de aluminio. Retire la tapa protectora de la parte inferior del panel de ensayo para abrir las tiras de prueba. No toque las tiras. Sumerja cuidadosamente el panel en la muestra de orina, asegurándose que no toque la caja de plástico. Espere durante 10 a 15 segundos hasta que la orina sea absorbida correctamente. Retire la prueba y vuelva a colocar la tapa protectora para ubicar después sobre una superficie limpia y plana mientras que las líneas de prueba se aparecen. Los resultados negativos aparecerán pronto, pero los resultados positivos se deben de leer por lo menos 5 minutos. Resultados. Leer los resultados de cada tira individualmente e independientemente una de otra. Verá 2 letras en la cajita de las tiras de prueba. C es la banda de control y T es la banda de la prueba. Los resultados negativos se dan cuando aparece una línea roja en la banda de prueba C y una línea rosa-roja en la banda de prueba T. Si no hay ninguna línea adicional en la banda de prueba T, entonces la persona ha dado positivo por abuso de esa droga. El resultado inválido se da cuando aparece una línea en la banda de prueba T y ninguna en la banda de prueba C o ninguna en ambas partes de la tira.